Hola, apreciado participante. El día de hoy vamos a abordar eh, los distintos núcleos temáticos en cuanto a presentación y el plan de evaluación de esta unidad curricular. Entonces, este tipo de encuentro nos va a permitir desarrollar la bienvenida, la socialización del plan de evaluación y conocer los primeros pasos que vamos a dar sobre la unidad curricular Auditoría 2. Entonces, en la interacción está la clave de la construcción del conocimiento y es por ello la necesidad de que ustedes compartan este tipo de espacio y participen. Otro aspecto que debemos tomar en consideración es que conocemos que esta experiencia de aprendizaje es en tiempo real. Entonces, es por ello lo importante de participar, lo importante de interactuar. Y por último, estamos iniciando nuestra actividad síncrona y tu participación activa es clave. Entonces, bueno, con esto podemos pasar ya a conocer lo que es el plan de evaluación de la auditoría y tenemos un informe escrito y un cuestionario, ambos con una ponderación del 50%. El informe escrito es la primera actividad sumativa y el cuestionario es la segunda. Sin embargo, ambas tienen el mismo laxo de ejecución que está contenido dentro del 10.6 y el 1.7. Y eso con la intención de darle más dinamismo al desarrollo de esas actividades, donde ustedes eh, dan el peso específico a lo que quieren hacer primero. Entonces, en la primera actividad vamos a analizar las evidencias de las partidas del activo corriente y no corriente. También vamos a proponer, porque el auditor no realiza ajustes, vamos a proponer algunos ajustes basados en la evidencia de la auditoría que hemos realizado. Recuerda que nosotros practicamos una prueba sustantiva y como resultado del análisis puede aparecer la necesidad de ajustar alguna partida para llevarla a los saldos reales. Y en lo que respecta al desarrollo del cuestionario, sencillamente vamos a evaluar los componentes de las partidas de patrimonio. Ahora bien, es importante que en la primera actividad ustedes revisen la rúbrica porque ella contiene los criterios y las métricas de medición. Y y se ha observado, muchos de los resultados eh, en algunas oportunidades vienen dados por no haber revisado la rúbrica. Entonces, ya con esto nosotros podemos pasar al desarrollo de, de, de la primera, de las unidades, perdón, de esta asignatura. Ella está conformada por tres unidades, que la primera es los principios y procedimientos de auditoría. La segunda actividad, perdón, es la unidad 2, que es el examen del pasivo corriente, y la tercera unidad son los componentes de las partidas de patrimonio con base a la información financiera. Entonces, fíjense que ya esto es muy interesante verlo, es muy interesante profundizar en esos contenidos, porque realmente ellos nos van a dar las bases para nosotros realizar análisis pertinentes, bien ajustados a esas teorías que realmente y a esas normas, a esos procedimientos, a esos programas, a esos planes que realmente nos van a permitir un buen desempeño. Entonces, la unidad número uno es, es rica en contenido, ¿no? Es rica en contenido porque ella va a contener los objetivos que busca el auditor, los principios y sus prácticas, los programas y las pruebas de auditoría, y los objetivos. Por otra parte, también vamos a tener la presentación eh, complementaria. Esto lo pueden ver ustedes y les recomiendo que la lean, que la vean, perdón. Está en el núcleo temático
y es muy interesante porque está desarrollada desde una perspectiva que da profundidad de comprensión. Entonces, también en esa unidad está contenido lo que es la propiedad, planta y equipo, su tratamiento contable, los programas y las pruebas de cumplimiento, el examen del activo fijo intangible, que es muy importante tenerlo en consideración. Y por otra parte tenemos la definición, la contabilización, los principios, los programas y los principios y los procedimientos de auditoría. Esto es muy interesante y es necesario irlos desarrollando porque el objetivo del auditor se refiere a las metas que el auditor busca alcanzar al realizar, lógicamente, una auditoría. Ahora bien, estos objetivos generalmente incluyen obtener seguridad razonable, que es lo que realmente andamos buscando, de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales. Y esto está contenido dentro de las normas internacionales de auditoría y por eso es que también es interesante que ustedes comiencen a leerla poco a poco. ¿Ok? Entonces, ya sea debido a fraude o error, a omisiones, entonces un informe sobre los estados financieros, así vienen direccionados a comunicar también hallazgos sobre el control interno y otros asuntos de relevancia. Entonces, esos son los objetivos que busca el auditor, ¿verdad? Entonces, igualmente vamos a tener los principios y prácticas. Dentro de lo que vamos a comprender, de lo que vamos a entender dentro de los principios de práctica, es un término que abarca las normas, las reglas, ¿qué otra cosa? Los fundamentos y lineamientos que rigen la forma en que se lleva a cabo una auditoría. Ahora bien, los principios proporcionan el marco teórico, mientras que la práctica de la auditoría y están contenidas son las metodologías y las técnicas específicas aplicadas en el proceso que estamos realizando, en el proceso, lógicamente, de auditoría. Entonces tenemos también los programas y las pruebas de auditorías y sus objetivos, ¿verdad? Entonces, un programa de auditoría es un plan detallado que se encarga de escribir, entre otros, los procedimientos de auditoría específicos que se aplicarán para evidencia suficiente y adecuada para obtener y respaldar las conclusiones que busca el auditor. Ahora, las pruebas de auditoría son las acciones concretas que el profesional de la auditoría, es decir, el auditor lleva a cabo. eh, un ejemplo de ello podríamos decir la inspección, la observación, la confirmación, los recálculos que nosotros podamos hacer para satisfacer nuestra curiosidad, ¿verdad? De investigación. Ahora, para obtener esas evidencias y estas eh, están directamente ligadas a los objetivos de la auditoría definidos para cada una de las áreas. Eso es muy importante tenerlo claro. Y la información de los estados financieros. Entonces, posteriormente vamos a tener la presentación que les dije. Tienen que leerla, es muy importante porque en ella está contenida una serie de información que es muy relevante para el desarrollo de criterios, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando porque a la hora de que hagamos una actuación, entonces son muy importantes tenerlos en consideración. Bueno. Pero lo que sí me interesa mucho es abordar lo que es la propiedad, planta y equipo y su tratamiento, porque esto no son otra cosa que los activos tangibles de una que la organización o que la empresa utiliza, ¿ok? En sus operaciones durante más de un periodo contable, es decir, sobrepasa varios años. Ahora, esto incluye elementos como terreno, edificios, maquinarias, equipos de oficina, vehículos, todos aquellos activos que puedan ser utilizados en el proceso productivo. Y ellos se van a caracterizar por la naturaleza deudora y su uso en la producción de bienes y servicios para hacer, o también
pueden ser arrendados en un momento determinado a terceros o para propósitos administrativos. Lo importante de esto es que según el criterio que nosotros abordemos de cómo vamos a tratar la propiedad, planta y equipo, y de acuerdo a las normas de aceptación general de los principios de contabilidad y las normas de información financiera, así como las normas internacionales de auditoría, entonces nosotros, dependiendo de esos criterios, vamos a ver cómo se maneja lo que es la depreciación de la propiedad, planta y equipo, que lógicamente tenemos que tocarla en un momento determinado, porque cuando evaluemos su vida útil y la manera como él fue administrado, va a ser muy relevante para establecer responsabilidades. Entonces, tenemos los programas y las pruebas de cumplimiento, ¿ok? Que ellas son muy importantes tenerlas claras porque centran su objetivo en evaluar si la entidad auditada ha cumplido con las leyes. Por eso es que dicen de cumplimiento, si cumplimos con las normas, con las regulaciones, con las políticas, con los procedimientos que realmente se consideran relevantes. Todo es relevante, pero eso, mientras le demos mayor importancia, menos va a ser el riesgo a que están sometidos las partidas. Ahora, el programa de cumplimiento, él va a detallarnos cuáles son los procedimientos específicos que se han diseñado para probar precisamente el cumplimiento normativo. Y las pruebas de cumplimiento no son otra cosa que las acciones realizadas para determinar si han seguido esta normativa. Por ejemplo, la declaración de impuestos sobre la renta. Vamos a evaluar si realmente se hizo en función a la ley, en función a las exigencias del Estado a través de su marco legal. Entonces, ese, ese programa, entonces, lo que hace es detallar los procedimientos específicos que se deben seguir en un momento determinado. Otro de los puntos que debemos resaltar en esta fase, en esta unidad, ¿ok? Es el examen del activo fijo intangible. Este proceso se enfoca en la revisión y verificación de los activos no monetarios que carecen de sustancia física. Cuando hablamos de que carecen de sustancia física es que no tienen presencia corpórea, ¿verdad? Que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos dimensionar y medir según las dimensiones, ¿ok? Pero su uso sí puede ser medido a través de ciertos indicadores. Pero este representa un valor económico para las empresas. Ahora bien, unos ejemplos de los activos fijos intangibles pueden considerarse las patentes, las marcas, los derechos de autor, las franquicias y los fondos de comercio. Ahora, su examen busca es determinar su existencia, su probidad, la valoración adecuada que se le puede haber dado, la correcta presentación de esto en el estado financiero, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la definición, entonces lo que nos estamos refiriendo es en el contexto de la auditoría, se refiere a la descripción clara y precisa del alcance, los términos de los conceptos clave que son relevantes para el proceso de auditoría, bien sea para la propiedad, planta y equipo o para la evaluación de los activos fijos intangibles. Entonces, una definición clara coadyuva a asegurar un entendimiento común entre el auditor y la entidad auditada. Y eso también nos direcciona hacia verificar la contabilización. La contabilización ya es conocido por todos nosotros, se refiere al proceso de registro, de clasificación, de resumir las transacciones y eventos económicos de una entidad en los libros de contabilidad. Ahora bien, en la auditoría se evalúa si la contabilización de esas transacciones se ha realizado de acuerdo a los principios contables aplicables, ¿ok? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera, porque esos principios son reglas. Fíjense, estamos pasando de lo que es la contabilización a principios, ¿no? Entonces, que ellos están de acuerdo a la aplicación de estos principios y entonces allí la contabilización cobra fuerza. Y esos principios no son otros que los principios de contabilidad generalmente aceptados
las normas de información, como ya le estaba diciendo, de información financiera. Estos son ejemplos de marcos de principios, ¿verdad? Entonces, en auditoría se evalúa si los estados financieros se han preparado de conformidad con estos principios que acabamos de ver. Porque al ser de aceptación general de normas de información internacional financiera, eso significa que hay credibilidad cuando nosotros opinemos en el informe. Por otra parte, vamos a tener el programa que se mencionó anteriormente y en el contexto de la auditoría, un programa es un plan detallado que describe la naturaleza, el momento de realización, su extensión, los procedimientos de auditoría que se van a aplicar, entre otros. Y por último, vamos a tener los principios y procedimientos de la auditoría que abarcan tanto los fundamentos teóricos que sustentan la auditoría, es decir, los principios, como ya lo vimos, como las acciones específicas del auditor que lleva a cabo para obtener evidencia y tomar una opinión sobre los estados financieros. Allí no estamos hablando de otra cosa distinta, sino de los procedimientos. Ahora los procedimientos, por ende, proporcionan una guía general, una ruta a recorrer, mientras que los procedimientos son aplicados a la práctica de esos principios. ¿Ok? Entonces, bueno, con este breve comentario de cada uno de los aspectos que conforman esta unidad curricular, ya podemos pasar a la unidad 2, ¿verdad? Y la unidad 2 no es otra cosa que está conformado por el pasivo corriente, la definición de los riesgos de auditoría, los principios, como vimos anteriormente los otros, es decir, ese marco teórico que nos guía, el control interno para la evaluación del pasivo corriente, los procedimientos y el examen de él como tal. Entonces, así nosotros, entonces podemos abordar primeramente el examen del pasivo circulante, que es el referido al proceso de auditoría enfocado en aquellas obligaciones que una empresa que se espera liquidar dentro de un periodo de tiempo corto. En nuestro caso, que esperamos cobrar, ¿ok? Porque son, perdón, que pensamos pagar porque son obligaciones que hemos contraído, ¿ok? Entonces, este examen busca verificar si realmente están, si realmente fueron adquiridos de acuerdo a los principios. Es decir, tenemos que verificar su existencia. Y si verificamos la existencia, lógicamente también la integridad, la valoración, la presentación y la revelación adecuada de estas deudas que tiene la empresa. eh, un ejemplo de ella no serían otro que las cuentas por pagar a los proveedores, que son las principales, ¿verdad? Los impuestos a pagar, que son los derivados de la declaración de impuestos, los sueldos y salarios, porque provienen de los gastos generales de la contraprestación de servicios y la porción corriente de la deuda a largo plazo. Cuando hablamos de la porción corriente de la deuda a largo plazo, lo que estamos diciendo es que vamos a reclasificar aquella cuota parte que se vence de esa deuda a largo plazo a el próximo ejercicio que se va a ejecutar. Entonces, allí entra en juego lo que es la definición, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la definición del contexto de la auditoría, se refiere es a la formulación clara y precisa del significado de términos, de conceptos o elementos claves relacionados con los procesos de auditoría y los estados financieros. Lógicamente, estas establecen las definiciones, pero tienen que ser claras, porque eso es vital, eso es fundamental para asegurarnos de la comprensión y la aplicación consistente de los criterios de auditoría. Entonces, también tenemos los riesgos, ¿verdad? Los riesgos a que son sometidos este, el auditor para expresar su opinión en la auditoría de manera inapropiada en un momento determinado cuando los estados contienen incorrecciones financieras materiales. Entonces, en este sentido, tenemos tres riesgos. El riesgo inherente a la susceptibilidad de la información sobre un tipo de transacción, saldo de una cuenta o revelación de una incorrección material antes de considerar cualquier control relacionado con ellos. ¿Ok?
Por otra parte, tenemos el riesgo de control, que es también una incorrección material que pudiese ocurrir en una afirmación sobre el tipo de transacción que se realizó sobre el saldo de una cuenta o la revelación de que no sea preventiva, detectada o corregida oportunamente en el control interno de la entidad. Es decir, ese es otro riesgo del auditor. Y el tercer y último riesgo es la detección. Se corre el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor, es decir, por uno cuando tenga el ejercicio independiente, para reducir los riesgos de la auditoría de un nivel aceptablemente bajo, no se detectaron incorrecciones materiales que existen, fíjense bien, que existen en la información. Entonces, por eso es muy importante tomar eso en consideración. Y entonces allí aparecen los principios, ¿verdad? Igual que como vimos en la lámina de la unidad uno en el ámbito de la auditoría, son las normas fundamentales que guían la conducta. Pero fíjense, aquí le estamos viendo los principios de comportamiento, no de los principios teóricos, ¿ok? Entonces, estos principios proporcionan un marco ético proporcional para llevar a cabo la auditoría de manera independiente. Entonces, aquí se incluye lo que es la integridad, la objetividad, la competencia profesional del auditor, el debido cuidado, la confidencialidad y la conducta profesional. Entonces, es necesario entonces también abordar lo que es el control interno. Porque el control interno es, es el conjunto de procedimientos diseñados, implementados y mantenidos por la dirección, por los responsables del gobierno de la empresa, es decir, por la gerencia, por la gobernanza y otro personal de la entidad para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad con respecto a la confiabilidad de la información financiera, la eficacia, la eficiencia de las operaciones y por lógica, por el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. Entonces, es por ello necesario que el auditor evalúe el control interno porque su opinión va a descansar sobre la fortaleza, sobre la dureza de estos mecanismos que están conformados por el control interno. Y entonces allí van a aparecer los procedimientos, ¿verdad? Entonces cuando ya hablamos del control interno y nosotros ya conocemos los principios y los riesgos de la auditoría, entonces vamos a abordar lo que son los procedimientos. Entonces la auditoría, un procedimiento es una acción específica que el auditor realiza para obtener evidencia de la auditoría. Los procedimientos de auditoría pueden incluir la inspección de documentos, la observación de procesos, la indagación de la dirección, la confirmación con terceros, el recálculo, que es necesario siempre hacerlo, están dentro de la prueba sustantiva, y la reejecución de controles. Y los procedimientos analíticos, lógicamente, que siempre van a estar presentes, siempre van a existir, así nosotros utilicemos la inteligencia artificial. Entonces, el examen del pasivo circulante se circunscribe, lógicamente, a ese pasivo de vencimiento ya. Es decir, yo digo de vencimiento ya es porque en el próximo ejercicio se va a vencer, aunque pueda renegociarse en un momento determinado. ¿Ok? Nosotros tenemos que ir observando sus lapsos de pago porque precisamente ello va a hablar de la credibilidad de la empresa en un momento determinado y el examen del pasivo le va a dar al auditor orientaciones de los resultados que él arroje cuando haga la verificación de su existencia, cuando vea si fue bien contraído, si es bien custodiada la factura, si están bien desmarcadas, si están bien demarcadas las actividades para cada uno de los intervinientes en el proceso, si existen los flujogramas que realmente permitan orientar al ejecutor del proceso o del procedimiento. Entonces, por ello decimos que es sumamente necesario ese abordaje. Entonces, así llegamos ya a la unidad 3
Y en la unidad 3 nos vamos a referir es precisamente a los componentes de la partida de patrimonio como información, como, como base para la información financiera. Entonces allí también vamos a tener la definición, sus objetivos, el control interno, la importancia relativa y riesgo en la auditoría, los procedimientos de auditoría y los programas de auditoría también para ello, porque su tratamiento es como cualquier otro de lo que vimos con anterioridad. Ahora bien, cuando nos referimos a la definición, nos estamos refiriendo lógicamente a la descripción precisa y clara del término. ¿Ok? ¿De cuál término? Del término patrimonio. Entonces, en el contexto de la auditoría de patrimonio, necesitamos definir qué se entiende por cada una de las cuentas que conforman el capital social de las empresas, las reservas, sus resultados acumulados, entre otros. Es decir, que tenemos que conocer cómo está su estructura según el marco normativo que se aplica aquí en el país, aquí en Venezuela, lógicamente, ¿no? Entonces, su objetivo es la meta que se persigue realizar con la auditoría. Que era el objetivo, se recuerda que originalmente en la lámina uno vimos el objetivo del auditor. Entonces, la meta que se persigue es la realización de la auditoría, la ejecución de sus programas, de sus proyectos, de sus procedimientos en las partidas de patrimonio. El objetivo principal es obtener evidencia suficiente y adecuada para expresar una opinión sobre el patrimonio presentado en los estados financieros y que éste refleje razonablemente la situación financiera de la entidad de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales de auditoría aquí en Venezuela. Porque el hecho de que existan normas internacionales no quiere decir que el Colegio de Contadores Públicos en un momento determinado o la ley, ok, el marco normativo venezolano no permita la inclusión de parte de esas normas aquí en el país y eso no desvalida la opinión del contador en un momento determinado. Entonces así también tenemos el control interno que comprende las políticas, los procedimientos que implementó o que han implementado, que se han implementado por parte de la administración para garantizarse, para salvaguardar los activos, para prevenir la detección de fraude, para prevenir los errores, ¿ok? Para buscar la exactitud y la confiabilidad de los registros contables y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Para esto están las pruebas normativas, ¿verdad? Entonces, la auditoría del patrimonio se evalúa cuando se practica, se evalúan son los controles internos claves relacionados con la emisión y registro del capital accionario, que son las acciones, la constitución y la utilización de las reservas, ¿ok? Porque está la reserva legal, la reserva estatutaria y las reservas voluntarias. Ahora bien, y el registro de las ganancias y las partidas acumuladas. Es por ello que es muy importante conocer la importancia relativa y el riesgo en la auditoría. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a esto, la importancia relativa o la materialidad es la magnitud de la omisión de incorrecciones en información financiera, que individualmente en su conjunto podría influir en las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros. El riesgo de la auditoría es un riesgo que el auditor expresa en su opinión lógicamente, de la autoría, que es inapropiado cuando los estados financieros están significativamente incorrectos. Es por ello el examen, por ello el uso de los papeles de trabajo, por ello la revisión exhaustiva de lo que es el control interno. Entonces, allí vamos a tener, en la auditoría de patrimonio, se determina la importancia relativa de esas partidas específicas que lo conforman. Ahora bien, nosotros debemos aplicar también procedimientos de auditoría para lograr un examen limpio, transparente, bien ajustado, que no son otras cosas, que no son otras cosas como las acciones específicas que realice el auditor para obtener evidencia en la auditoría. En la auditoría de las partidas de patrimonio, algunos procedimientos pueden contener la inspección, que es cuando examinamos los documentos, ¿ok? Como las escrituras
el documento constitutivo, las actas de asamblea, los registros de acciones. Por otra parte, tenemos el registro de la observación, que son los procedimientos más relevantes que en un momento determinado nosotros podemos realizar en el proceso de ejecución de cómo se manipula, cómo se llevan los procedimientos, cómo se custodian y eso sale de la observación. Por otra parte, también vamos a tener la confirmación. Cuando hablamos de la confirmación, obtenemos, es de tercero. Por ejemplo, podemos hablar el abogado sobre la existencia de las restricciones legales sobre la reserva legal. Fíjese, lo está hablando un abogado, es decir, hay interdisciplinariedad. Y por otra parte, también vamos a tener el recálculo para verificar la exactitud, ¿ok?, de los cálculos realizados por la entidad, como la distribución de dividendos, por lo menos. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los procedimientos analíticos, que son los que nos van a permitir evaluar las relaciones entre la información financiera y no financiera del patrimonio para identificar las posibles inconsistencias y transacciones inusuales. Por otra parte, también vamos a tener la indagación. Siempre hay que indagar, hay que realizar preguntas administrativas, aplicación de cuestionarios, procesos de observación, entrevista con las personas que custodian las acciones. Y entonces, todo esto lo vamos a hacer con fundamento al programa de auditoría. ¿Y por qué con fundamento el programa de auditoría? Porque él es un plan detallado que establece la naturaleza, la oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría al aplicar en una auditoría específica al área que estamos viendo. Ahora bien, para la auditoría de las partidas de patrimonio, el programa de auditoría detallará los procedimientos específicos que vamos a llevar a cabo en cada una de las subcuentas del patrimonio, considerando, lógicamente, los riesgos identificados, la importancia relativa que se ha establecido. Ustedes me dirán un ejemplo de esto. Yo les podría decir, em, para verificación de la correcta contabilización del aumento de capital, entonces podemos decir la existencia adecuada de la revelación de la reserva legal y estatutaria y la conciliación de los saldos de los resultados acumulados en los registros auxiliares. Entonces podemos ver cómo evaluar los componentes de la partida de patrimonio nos permite formarnos una visión panorámica de cómo se está llevando la ejecución de ese elemento que conforma la ecuación, la ecuación contable. Entonces, aquí, cuando hablamos de las pruebas sustantivas del pasivo, es un aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta porque en la misma medida que nosotros diseñemos pruebas y la manera como identificamos la partida, cómo aplicamos las pruebas, los cuestionarios, las entrevistas, la confirmación de saldo por parte del cliente, de la empresa, lógicamente, no del cliente de nosotros como auditor, entonces nosotros vamos a tener también una visión del pasivo. Ustedes me preguntarán por qué esto el profesor no lo está diciendo al final. Bueno, porque sencillamente es importante cerrar con con este tipo de postura porque hoy en día el pasivo es muy bien valorado, tanto cuando la empresa es la que contrae el pasivo o cuando es a través de terceros, porque el periodo de inflación que estamos viviendo, la verdad que necesita atención. Bueno, así llegamos al final de este recorrido. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega, que es el segundo encuentro síncrono. Cuando nosotros ya hemos recorrido estos núcleos temáticos, ya tenemos la imagen de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a indagar, vamos a leer. Les recomiendo, por favor, aunque ya me despedí, revisar la rúbrica, por favor. Revisen la rúbrica porque ella contiene los criterios y las métricas que se utilizan para la evaluación que estamos realizando. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Estamos en contacto.